Nos está acompañando nuestro expositor invitado José María Lasalle, también está nuestro provincial, el padre Víctor Hugo Miranda, Franco Duranto, director ejecutivo de Misión Jesuita, y el padre Rafael Fernández Pau, rector de los Centros de Montoyo. Entonces, para dar inicio, nos gustaría invitar a Rafael Fernández para que pueda hacer la introducción y a las palabras de bienvenida esta mañana. Gracias, Cecilia, y muy buenos días. Unas breves líneas para recordar el contexto de nuestra reunión. Esta reunión tiene como finalidad ofrecer un espacio de discernimiento espiritual para aquellos que están, por decirlo de algún modo, en el mundo. Bueno, todos estamos en el mundo, así que estamos siempre necesitados de este espacio. Al mismo tiempo, buscamos que este sea un espacio para que hagamos dialogar la fe, la fe de Dios, la fe de Jesucristo, con los desafíos de un mundo cada vez más exigente, ¿no? Y desafiante. Tenemos esta mañana la fortuna de contar con un expositor que nos va a ayudar a entrar en la comprensión de la primera encíclica del Papa León, la introducción que me corresponde hacer consiste en señalar los lineamientos o los criterios que tiene la Compañía de Jesús con respecto de la temática que nos ocupa. A estas alturas, todavía quizás sea muy pronto decir que hay ya una perspectiva clara de la Compañía de Jesús con respecto a la inteligencia artificial, pero en la medida que el Papa inscribe esa encíclica dentro del ámbito de la doctrina social de la Iglesia, sí quizás convenga recordar tres líneas importantes de la Compañía de Jesús con respecto a esta doctrina social de la Iglesia. Desde la Congregación General de los Jesuitas, el número 32, por el año 74-75, bajo el liderazgo del entonces general Pedro Arrupe, la Compañía dejó de entender la promoción de la justicia como un sector de trabajo aparte, para afirmar que la fe auténtica se hace visible en la transformación de las estructuras que generan pobreza e exclusión, y que la búsqueda de la justicia nace de una experiencia de Dios que nos impulsa a hacer. Esta es quizás la primera línea que hay que subrayar con respecto de la doctrina social de la Iglesia y la relación con la Compañía. Entonces, la importancia de la justicia como parte constitutiva de la fe. Un segundo lineamiento es la opción preferencial por los excluidos como punto de partida. Al respecto, la Congregación General 33 del año 1983 confirmó esta perspectiva, la opción preferencial por los pobres y vulnerables, y con una intervención decisiva del ahora mártir jesuita Ignacio de Acuría, se introdujo explícitamente la expresión opción preferencial por los pobres, para subrayar aún más la dimensión personal y evangélica del compromiso por la justicia. Eso significa que la Compañía no lee la doctrina social, como quien dice, desde arriba, sino desde la realidad concreta de los excluidos, siguiendo por lo tanto, digamos así, también un análisis social riguroso de las causas estructurales de la pobreza. Y una tercera línea, también importante, también vinculada a la justicia, es el sentido de una justicia integral, no solo económica, sino cultural, hoy veremos religiosa y ecológica. La misma Congregación General 32 ya advertía que la justicia no se refiere solo a aspectos económicos, sino también culturales, y que se debe practicar en comunión con otras personas creyentes en Dios y en otras religiones que buscan una humanidad más fraterna. La Congregación 34 de 1995 profundizó esto bajo el título de Justicia, Cultura y Diálogo Interreligioso, ampliando de esta manera su lectura, su manera de comprender la doctrina social de la Iglesia, más allá de lo puramente socioeconómico. Nosotros tenemos la tentación en ciertos análisis de los
parte de la Coordinación General de Universidades de salir de esa visión estricta. Este criterio se ha ido enriqueciendo hasta las actuales preferencias apostólicas universales de la Compañía de Jesús, que añaden ahora explícitamente el cuidado de la casa. Solamente termino entonces subrayando otra vez que la Compañía de Jesús lee la doctrina social de la Iglesia desde la inseparabilidad de la fe y la justicia, desde la opción por los pobres como lugar teológico y de análisis, y de una noción integral de la justicia. Todo ello mediado por el discernimiento ignaciano que se deja interpelar por los signos de los tiempos. No quiero alargarme más en esta breve introducción, que pretende solamente hacer una contextualización general. Les agradecemos una vez más su presencia, especialmente a María Lasalle, y espero que podamos todos aprovechar esta enorme oportunidad de tener contacto con esta importante cita. Quizás la mayoría de ustedes ya la leyó. Sin más, le doy la palabra a Cintia. Bueno, déjenme brevemente presentar a nuestro expositor antes de darle paso. José María Lasalle es doctor en Derecho por la Universidad de Cantabria de España, es consultor sobre inteligencia artificial y profesor de filosofía de Derecho en CADE. También es consejero senior de Agile Advisors Spain y director estratégico de Buena Vida Digital más Cultura. Escribe en La Vanguardia, El País, y colabora con la cadena SER y RNN. Es patrono de la Biblioteca Nacional de España y vocal de la Junta del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Fue secretario de Estado de Cultura y de Agenda Digital. Ha publicado numerosos ensayos sobre el impacto político y cultural de la digitalización en las sociedades democráticas. Los más reconocidos de estos ensayos son Ciberleviatán, del año 2019, y Civilización Artificial, del año 2024. Adelante, por favor, tiene 35 minutos para su exposición y luego de eso vamos a abrir el espacio para el diálogo con nuestro invitado. Buenos días a todos, querido provincial, querido rector, queridos miembros de la comunidad jesuítica de Lima, amigas y amigos. Yo voy a tratar de plantear una reflexión sobre la relación que propone la encíclica magnífica Humanitas con la inteligencia artificial, sobre la base de tratar de entender por qué la Iglesia ha sido capaz de intervenir sobre algo que parecía no ser objeto de su preocupación, a pesar de que ya con el Papa Francisco había habido alguna nota papal explicando una cierta inquietud de la Iglesia respecto de lo que estaba suponiendo el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Por qué la Iglesia se interesa por la inteligencia artificial? Yo voy a tratar de hacer una arqueología sobre lo que es la inteligencia artificial desde un punto de vista filosófico. La inteligencia artificial no es algo nuevo, no es algo que haya surgido ahora. La inteligencia artificial ya tiene 70 años detrás. Es decir, ya es una criatura vieja en el tiempo que ha ido acumulando una capacidad de intervención sobre el mundo que ha sido paulatinamente avanzando, progresando e intensificando el concepto que encierra la inteligencia artificial. Hay que entender que la inteligencia artificial es el último producto de la modernidad científica. De esa conceptualización sobre la ciencia que nace con la revolución del conocimiento que trae el Renacimiento y que tiene a un protagonista, Francis Bacon, como el gran teórico de la revolución científica. ¿Y qué dice Bacon? Bacon en un determinado momento, que luego lo asumirá Hobbes, su discípulo, dice que el conocimiento es poder. Un poder de intervención en el mundo, de despliegue de la acción humana para actuar sobre el mundo, transformarlo,
de acuerdo con el propósito que el ser humano quiera inyectar en la realidad humana y en la realidad del mundo. Esa es la lógica que acompaña la realidad científica, disputarle probablemente a Dios la capacidad para intervenir en el mundo. Esa lógica que está en el Renacimiento, que está en la modernidad científica, es escalada conceptualmente por la inteligencia artificial hace 70 años de la mano de un ingeniero cibernauta y cibernético que es Alan Turing, un inglés, que en 1945 pone en marcha la inteligencia artificial. Y es importante hacer esta arqueología porque vamos a entender por qué el Papa finalmente ha sido capaz de hacer lo que ningún gobierno democrático ha hecho, que es denunciar lo que esconde la inteligencia artificial. ¿Y cómo se concibe la inteligencia artificial cuando nace en 1945-1946 de la mano de Alan Turing? Vamos a continuar con la arqueología conceptual. Lo hace, en primer lugar, como algo. La inteligencia artificial es una cosa, es una realidad objetivable, es una criatura, en términos cosificados de la realidad, hecha por los humanos. Algo que quiere ser. ¿Y qué quiere ser? Quiere ser alguien. El diseño de la inteligencia artificial, programáticamente, en su diseño matemático, científico, está buscando que una cosa sea algo. Es más, que quiera ser algo. Porque el diseño que aloja la inteligencia artificial lo que está liberando es una voluntad de poder. Una voluntad de poder que quiere intervenir en el mundo, hacer que algo se transforme en alguien. Pero es más, consciente, pero como me gusta a mí decir, sin conciencia. Hay un componente utópico de intervención en el mundo que está pretendiendo liberar una transformación de algo en algo. El diseño de la inteligencia artificial, como está diseñada, busca que una cosa se transforme en algo. Alguien que guía al ser humano cuando piensa, cuando despliega un comportamiento inteligente. Por lo tanto, hay dentro de su ADN sintético una mirada utópica y determinista. El Papa lo denuncia cuando está planteando en la reflexión que contiene la encíclica la advertencia de que la filosofía que acompaña al desarrollo de la inteligencia artificial es el transhumanismo. Una filosofía que lo que pretende es comprender, o es lo que piensan, que el ser humano aloja una imperfección que puede ser reparada por los propios humanos a través de la inteligencia artificial. La reflexión que está detrás del transhumanismo es la creencia de que los problemas que padecemos en el mundo, que refleja la historia, son la consecuencia de que el hombre ha pensado mal, de que se ha equivocado, de que ha tomado decisiones equivocadas, incorrectas, y que como ha cometido esos errores, el mundo está atrapado por la injusticia, entre otras por la injusticia del pecado, pero que nace de haber pensado mal. Por lo tanto, la inteligencia artificial nace como algo que quiere ser alguien que sustituya al hombre en su imperfección cuando piensa. ¿Para qué? Para identificar dónde están los elementos que esencialmente definen la identidad del humano, que es la conciencia cognitiva, que es pensar.
Y en esa lógica de pensamiento, la inteligencia artificial opera como un mecanismo sustitutorio del humano. Es más, buscando la conciencia. El trabajo de los modelos de inteligencia artificial lo que están buscando en la frontera del año 2040-2050 es alcanzar la conciencia, que es algo que quiere ser alguien, sea alguien. Es decir, adquiera una identidad consciente y que por lo tanto pueda pensar por ella misma. Toda la programación de la inteligencia artificial busca reforzar la capacidad autónoma en la decisión, con el objetivo de alcanzar la conciencia. ¿Cómo se puede producir ese clic? Es algo que discuten en estos momentos los ingenieros cibernéticos, es lo que se discute por parte de quienes desarrollan los modelos de inteligencia artificial. Pero todo ese diseño carece de conciencia. Es decir, no hay una programación que lo que busque es identificar la frontera entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto. No tiene un diseño en su ADN que incorpore una ética consciente. La ética es un elemento externo al proceso que incorpora una serie de normas básicas para saber por dónde debe ir la programación y la autoprogramación que con los algoritmos desarrollan los modelos de inteligencia artificial. Aquí hay un proceso de búsqueda de iteración exitosa que disputa a Dios claramente la capacidad de crear y se atribuye al ser humano, y que se desarrolla sobre la base de un modelo que es absolutamente idóneo de la mirada propia de la modernidad científica con su componente más utópico. ¿Por qué? Porque el soporte de la imperfección humana cuando piensa, y eso es lo que conecta con el transhumanismo, es que el ser humano piensa sobre un soporte físico que se llama el cuerpo. El transhumanismo lo que pretende es corregir el problema natural que acompaña a la consciencia humana, y es que el ser humano piensa que tiene un cuerpo, y ese cuerpo educa al ser humano en una epistemología de los límites que hace que el ser humano sea consciente de que su naturaleza es limitada, porque transcurre su vida en el tiempo y ese tiempo lo envejece, lo hace enfermar, le atribuye una dignidad vinculada a su propia fragilidad. Y esa fragilidad no es vista como algo bueno para los transhumanistas. Piensan que esa fragilidad es lo que hace que el ser humano no adquiera lo que realmente el espíritu intelectual de la consciencia le atribuye, que es la eternidad. El cuerpo es lo que hace imposible que el ser humano sea feliz. Y el transhumanismo lo que plantea es: traslademos el espíritu humano a un chip, porque entonces podremos lograr la eternidad. Por eso el Papa denuncia en la encíclica del transhumanismo y acusa a los tecnoligarcas de Silicon Valley de estar atentando contra la dignidad humana. Porque están arrebatándole al ser humano la fortaleza de la dignidad que acompaña a su propia corporalidad, ya que piense desde una imperfección que aspiracionalmente le busca trascender el error, la equivocación, para acertar cognitivamente en el estudio, en el trabajo intelectual, le arrebata por tanto al ser humano las fuentes de su dignidad. Y eso es lo que denuncia el Papa en la encíclica, que además plantea un problema relacionado con la idea del trabajo y que
para el transhumanismo y sobre todo para la filosofía política que acompaña al transhumanismo, que la protagonizan los tecnoliberales de Silicon Valley. El trabajo que atribuye al ser humano una dignidad en el propósito por el que se desarrolla le es disputado por la inteligencia artificial, porque por primera vez en la historia la hegemonía, el control que el ser humano ha tenido sobre el trabajo intelectual se lo disputa nadie. La revolución industrial introdujo la máquina de vapor, llevó a cabo un cambio que transformó las sociedades europeas, acabó con el antiguo régimen realmente, no fue la Revolución Francesa. Lo que acabó con el antiguo régimen fue la revolución industrial y la aparición de la máquina de vapor. La máquina de vapor introdujo la posibilidad de liberar al ser humano de la maldición bíblica de trabajar físicamente. Introdujo un motor de energía que liberaba una fuerza que hasta ese momento el ser humano no fue capaz antes de producir. Y sobre todo, creó unas condiciones de prosperidad y también de desigualdad que durante más de 100 años en el seno de las sociedades europeas se trabajó para corregir con la creación del Estado social y democrático de derecho, con el Estado del bienestar. Esa liberación del trabajo en términos físicos permitió que el ser humano pudiera dedicarse, y ese es el papel que han desempeñado las profesiones liberales desde entonces, a hegemonizar el trabajo intelectual. Y eso es lo que la inteligencia artificial generativa cuestiona directamente al ser humano. El control sobre la autoría de su trabajo intelectual. En la relación entre la inteligencia artificial y el ser humano, que trabaja con ella, la identificación de dónde está lo mío y dónde está lo suyo se disuelve. Y eso plantea una tensión sobre la autoría humana, sobre la capacidad de que el ser humano identifique el producto de su trabajo intelectual, aquello en lo que se proyecta su identidad consciente cuando piensa. Y cuando piensa asistido por una inteligencia artificial. Y ahí es donde de pronto la autoría y asociada a la autoría la responsabilidad moral sobre lo que creamos se ve también en tensión. Por eso el Papa nos recuerda en la encíclica todas estas cosas. El valor que tiene el trabajo como una fuente de sentido para la identidad humana, el valor que tiene el cuerpo y el trabajo intelectual ligado al cuerpo como una parte de su dignidad también, y la necesidad de que todo esto que estamos describiendo no esté en manos de los pocos, no esté en manos de quienes controlan la generación de los sistemas de inteligencia artificial, que en el caso occidental están en Estados Unidos, en Silicon Valley. En este diseño de algo que quiere ser alguien, donde opera una voluntad de poder, hay un elemento prometedor. Se está desafiando la capacidad que tiene el ser humano para entender los límites. Se está buscando una maximización eficiente del poder que libera la inteligencia artificial. Nos está llevando a una situación parecida a la que Prometeo provocó sobre el ser humano. Recordemos a Platón, con esto termino, y recordemos el Protágoras, uno de sus diálogos, donde se nos cuenta cómo Prometeo y Epimeteo, dos titanes, reciben el encargo de Zeus de distribuir las aptitudes entre las especies que habitan el planeta. Y deciden dar la astucia al zorro, la fiereza al león, la fortaleza
entran en pánico porque no están cumpliendo la tarea encomendada por Zeus. ¿Y qué hacen? Arrebatan el fuego del Olimpo a los dioses. Y entonces, cuando Zeus descubre lo que está sucediendo, porque el ser humano con el fuego domina a todas las otras especies, ya no es víctima de ellas, pero las domina y precipita al mundo en el caos, ¿qué hace Zeus? No le arrebata el fuego, se lo mantiene en las manos. ¿Pero qué hace? Le da el sentido de la equidad, el sentido de la justicia, el sentido de la proporción, el sentido del límite. Porque lo que estaba el fuego liberando en el ser humano, ¿qué era? La hipis, la soberbia. Ir más allá de los límites. El riesgo que nos está planteando el diseño de los modelos de inteligencia artificial que en estos momentos empujan la transformación económica del mundo y que liberan la prosperidad digital, es un mundo y es un sistema que no está diseñado para el mundo. Le atribuye al ser humano la decisión que controle el límite que no conoce la inteligencia artificial. No. Tenemos la confianza de que el ser humano podrá seguir empoderado en la relación con la inteligencia artificial. Pero eso no es una garantía. Porque el diseño, en su planteamiento programático original, en su esencia, es el que os acabo de dibujar. Y es lo que realmente le suscita a la Iglesia, y particularmente al Papa, la percepción de que si no se envuelve este diseño en una conceptualización de los límites morales, si no se le atribuye un propósito a la inteligencia artificial que le dé sentido, la inteligencia artificial puede ser una fuente de opresión, de dominio, de injusticia, mucho mayor de lo que en estos momentos padecemos. ¿Por qué? Porque este algo que quiere ser alguien carece de conciencia. Y se ve impulsado en la maximización eficiente de ese poder porque Estados Unidos y China luchan por la hegemonía global a partir del control de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque una inteligencia artificial garantiza tres cosas en estos momentos. Un sistema de control social mucho más eficiente del que tenemos en estos momentos. Un modelo de economía plataformizada que hace desaparecer la empresa y el equilibrio entre el capital y el trabajo que define la economía social del mercado. Y en tercer lugar, porque desarrolla armas letales autónomas que buscan la eficiencia de la muerte. Eliminar al ser humano de la decisión de si a un adversario en combate lo convierte en prisionero, lo hiere o lo mata. Porque el diseño es la eficiencia de la muerte, como está pasando en Gaza, como está pasando en Ucrania, como está pasando en Irán, o como pasó antes en Azerbaiyán, cuando los azeríes utilizaron drones y sistemas de inteligencia artificial para acabar con los armenios en su capacidad de resistencia militar. Esa es la amenaza que está actuando sobre la inteligencia artificial. Y qué bien que el Papa, con la autoridad que le ampara, ha hecho lo que los poderes democráticos del mundo no han tenido capacidad de hacer. Denunciar lo que encierra un diseño no regulado de la inteligencia artificial. Porque el problema es que no hay una regulación. Tan solo Europa tiene un reglamento de inteligencia artificial. Pero nadie más en el mundo plantea una regulación normativa
que trate de ponerle límite a los diseños de inteligencia artificial. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a abrir ahora el espacio para el diálogo. Voy a dar el pase a Gianfranco Duranto, que va a moderar esta parte. Sí, muchas gracias, José María. Para este momento de preguntas, ustedes también, de hecho, están invitados a hacerlas. Si tienen preparadas, pueden ir levantando la mano. Pero me voy a permitir iniciar este bloque de preguntas con una pregunta muy concreta, José María. El título del evento, de hecho, nos habla, ¿no?, de quién gobierna la inteligencia artificial. Yo te preguntaría, en tu opinión, ¿quiénes están detrás del desarrollo de la inteligencia artificial principalmente? ¿Quiénes deberían estar en todo caso? Lo gobiernan en estos momentos las corporaciones tecnológicas. En el caso norteamericano, las corporaciones de Silicon Valley, y en el caso chino, el Partido Comunista Chino y sus corporaciones empresariales. Los demás no tenemos un mecanismo de gobernanza directa sobre el diseño de los modelos de inteligencia artificial, salvo, como digo, en Europa, un reglamento de inteligencia artificial obliga a que el diseño de los modelos evite en su entrenamiento riesgos que se traduzcan en daños a través de la vulneración de derechos fundamentales. El entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial no puede dañar los derechos fundamentales de la persona. Esa limitación es una limitación importante que condiciona el entrenamiento, como digo, de los sistemas, su implementación por parte de las empresas, su comercialización, y ese es el modelo en estos momentos. Hay un marco muy pequeño de recomendaciones desarrolladas por la UNESCO a través de Naciones Unidas y por parte también de Naciones Unidas, que está planteando también unas recomendaciones alrededor del uso y del desarrollo de los modelos de inteligencia artificial. Pero, salvo Europa, su reglamento de inteligencia artificial, nadie está regulando estos procesos. Muy bien. Si se va levantando la mano, por favor. Y a propósito del tema regulatorio, José María, ¿cómo hacer para poder regular, siguiendo los procesos legales que tienen un ritmo y un tiempo que son tanto prolongado, cuestiones que avanzan tan rápido? Y ahí probablemente un gran desafío que no se logra superar. Y por otro lado, ¿qué nos dice sobre la elección de aquellos que en misma Europa comentan que este tipo de legislaciones lo que terminan haciendo con más frecuencia es limitar el avance y la innovación? Eso es un poco la crítica que se le hace a la regulación de la inteligencia artificial. Bueno, yo creo que para innovar hace falta tener reglas. Si no se tienen reglas, la innovación no tiene realmente una base, un soporte, porque, como decía Nietzsche, si Dios ha muerto, todo es posible. Si hacemos desaparecer las normas y la regulación, todo es posible. También el horror humano. Por tanto, la innovación tiene que hacerse siempre dentro de las reglas. Apolo, que era el dios del límite, en el mundo griego, era el dios que habitaba la muralla. Era el dios que estaba sobre la muralla, que diferenciaba entre lo que estaba dentro de la muralla, por tanto sujeto a la ley, y lo que estaba fuera de la muralla y lo que estaba la barbarie. Pero es que también era el dios de las artes, porque la creación no podía entenderse sin los límites. La poesía tiene que tener ritmo. La pintura, la escultura, la plástica tiene que tener la forma, la tridimensionalidad. Es decir, los límites forman parte necesariamente de la innovación. No podríamos ver el maravilloso tobillo de Messi metiendo goles si su tobillo no está protegido de un defensa. Y si el marco en el que tiene que meter el gol no es una portería que defina con precisión unos determinados metros de la pelota. Lo que estimula la creatividad
es la percepción de los clientes. ¿Dónde fijemos esto? Es discutible, pero la regulación es una parte fundamental de la innovación. Nunca ha habido innovación sin reglas. No creo que Europa vaya detrás de los diseños norteamericano y chino, entre otras cosas porque los indicadores que pasan como con la universidad los fijan ellos, para decirnos dónde está en estos momentos el avance tecnológico. Pensar que el MIT es mejor que el Instituto Max Planck me parece que es un error. Y pensar que Harvard es mejor que un supercomputador de aceleración de partículas que está en Ginebra me parece que es un error. Y pensar que la Sorbona o el University College o cualquiera de las universidades europeas públicas potentes que están enviando con sus, que sacan estudiantes en ingeniería cibernética, que se van muchos de ellos a Estados Unidos y que pasan a ser empleados directamente en Silicon Valley, es que el conocimiento que estamos transmitiendo es el adecuado y que no va por detrás de lo que ofrecen ellos. Lo que ha sucedido con DeepSeek, por ejemplo, es la demostración de que los modelos de entrenamiento masivos que proponen los norteamericanos pueden ser cuestionados, con poca información e incluso con chips reutilizables. Creo que la competencia está en qué elemento instrumental de pensamiento que asiste a quien trabaja con inteligencia artificial se necesita. Y a mí me gustaría tener que trabajar con inteligencia artificial norteamericana. Preferiría una inteligencia europea que entendiera como eso. Muchísimas preguntas. Si tenemos una primera pregunta, adelante. Buenos días, señor. Muchas gracias por la presentación. Yo soy Patricia Regoso, yo tengo una empresa de tecnología educativa y definitivamente los modelos de inteligencia artificial son el día a día para la optimización del proceso. Y basado en tu experiencia, ¿no? y la charla que se acaba de dar, ¿cuál crees tú que sería, digamos, o cómo crees tú que los gobiernos hoy en día están preparados para poder normativizar o regular la inteligencia artificial? Más o menos también has comentado que en Europa sí está regulado, pero ¿cómo es en un corto plazo? Y segundo, ¿cuáles crees que sean esos peligros que pueda tener la inteligencia artificial? Bueno, el ejemplo europeo de regulación lo que hace es plantear esta sobre la base de la evitación de riesgos. Es decir, que los sesgos algorítmicos que incorporan los sistemas de inteligencia artificial no se vulneren los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque en el uso de una inteligencia artificial generativa hay sesgos que vulneran estos. La referencia de los modelos implica muchas veces la desigualdad de género, la primacía de determinadas miradas supremacistas en los contenidos. Es decir, hay toda una serie de elementos interpretativos que generan conocimiento algorítmico que lo que plantean es modelos que replican las desigualdades o que asumen la vulneración de determinados derechos como parte operativa que uno tiene que aceptar como un presupuesto que está no discriminado correctamente en el sistema. El sistema de modelo de la ley Europa es la evitación de esos riesgos. Creo que es un modelo por lo menos creativo y que permite intervenir la realidad. Los chilenos están ahora mismo elaborando una ley de inteligencia artificial y en Uruguay también hay un proyecto de elaboración de una ley de inteligencia artificial y México está trabajando también una ley de inteligencia artificial que vaya por delante. La transformación tecnológica no ha de impedir que la regulación exista en la medida en que se definan propósitos para la inteligencia artificial. ¿Para qué la queremos? Para dignificar el trabajo, para liberar al ser humano de tener que hacer ciertas tareas organizadoras que son perfectamente prescindibles,
y mejorar la capacidad humana para pensar, para crear. Ese es el propósito a que debe servir la inteligencia artificial, y eso puede estar perfectamente incorporado en la ley para evitar que los entrenamientos vulneren esos propósitos. Muy bien. De hecho, la inteligencia artificial, sobre este tema, las tecnologías, yo recuerdo que hay una lista de las 23 tecnologías de mayor avance en la humanidad. Una de estas, de las más primitivas, el fuego mismo, el fuego, la brújula, el tren, etc. Se dice que la inteligencia artificial tendría que ser la tecnología número 24 y tal vez la más importante de todas las anteriores, porque daría paso a un avance, un salto de la humanidad mucho mayor a las tecnologías anteriores. Tú eres autor de un libro que se llama La civilización artificial. ¿Podrías explicarnos un poco más en qué consiste este concepto? Y si en tu opinión la inteligencia artificial es una innovación tecnológica más, o estamos hablando de un cambio de paradigma fundamental. Hasta ahora todos los avances técnicos han preservado una naturaleza instrumental de los mismos. Es decir, la máquina de vapor o el desarrollo de la electricidad aplicada a nuestras sociedades han tenido una finalidad instrumental. Han estado siempre sujetas a un control humano. El ser humano ha sido capaz de proyectar su decisión controlando lo que esa máquina, ese avance técnico, era capaz de lograr. ¿Por qué? Porque se suponía que la instrumentalidad no obstaculizaba, sino que aumentaba la capacidad humana para pensar los efectos que liberaba sobre la sociedad, sobre la economía, sobre la antropología, sobre la cultura, el cambio técnico que provocaba la determinada realidad. Eso se ve truncado con la inteligencia artificial. Porque como explicaba en esa arqueología que hacía del concepto de inteligencia artificial, le disputa al ser humano la capacidad de pensar. Y de pensar en tiempo real. El ser humano necesita tiempo para pensar. Es más, el tiempo es un elemento que le permite al ser humano atribuirse la autoría del producto de su pensamiento. Y por lo tanto lo que le cualifica para ejercer su responsabilidad sobre las acciones que se desprenden de lo que piensa. La inteligencia artificial rompe esta tendencia. Le coloca a una herramienta tecnológica la capacidad de pensar con mucha más información, modelos de gestión de la realidad, donde el ser humano pierde su capacidad de supervisión. Y ese es el problema, que de pronto le coloca ante algo que le desborde su capacidad de gestión de la responsabilidad. Y es inevitable. Salvo que el diseño de los sistemas de inteligencia artificial salvaguarde en todo momento el ser humano preserva la decisión sobre sus acciones. Y eso es lo que nos está garantizando. Por lo tanto, en los diseños que la ley prevé para que los sistemas de inteligencia artificial trabajen con la información, el carácter instrumental tiene que ser siempre un elemento nuclear de su programación. Y eso es lo que nos garantiza. Por eso, en la búsqueda de eficiencia, muchas veces, obsesionada por la utilidad de su diseño, los sistemas de inteligencia artificial están hackeando las normas de programación que el propio sistema prevé. Y es lo que hacen muchos técnicos, se echen las manos a la cabeza y digan: ¿cómo es posible que una inteligencia artificial esté haciendo cosas para las que no estaba diseñada? Porque hay ese elemento prometeico que lleva a la inteligencia artificial a querer ir más allá de lo que puede hacer, porque está en la esencia de su ADN,
en su conceptualización misma, que es forzar siempre los límites. Y ese es un riesgo para el que en estos momentos haría falta una regulación muy precisa que impidiera que los modelos, cuando son entrenados, tengan ese propósito de trascender lo prohibido. Una pregunta aquí de Padre Santos, de José Padre. Buenos días, muchas gracias. Es una doctora administradora provincial. Desde mi discernimiento ignaciano, siempre estamos tomando decisiones y entre dos decisiones buenas siempre tomamos la mejor, porque son las más difíciles. ¿Cómo utilizar la inteligencia artificial como herramienta sin sustituir el juicio prudencial, la conciencia y la libertad? Pues asumiendo que ella tiene que trabajar para nosotros y no nosotros para ella. No lo he podido explicar aquí porque el diseño de la inteligencia artificial se enmarca dentro de un ecosistema de ideas mucho más amplio que es la revolución digital y que ha desarrollado un modelo económico que va más allá de lo que es el capitalismo postindustrial, que es el capitalismo cognitivo o capitalismo de plataformas. También se denomina ya el capitalismo algorítmico, donde todo gira alrededor de una nueva extractividad. Ya no es la extractividad de la economía capitalista industrial, donde alrededor de la máquina de vapor necesitamos recursos del mundo para nutrir la máquina en la generación de energía, sino que el modelo algorítmico lo que necesita son datos humanos o maquínicos. Eso daría pie a otra reflexión posterior. Pero la esencia del modelo capitalista actual es la extractividad de datos. Todo está diseñado en nuestra vida tecnológica para generar adicción, dopamina, que nos hace más dependientes de la pantalla. ¿Con qué objetivo? Que generemos más datos. ¿Por qué? Porque los datos nutren a las plataformas para diseñar anticipadamente bienes y servicios digitales que vamos a consumir, interpretando nuestra huella digital. Hoy en día hay 8.000 humanos, 8.000 millones de seres humanos en el planeta. 6.000 de ellos tienen un dispositivo inteligente que están generando permanentemente datos. La única herramienta capaz de gestionar la información que en tiempo real registra segundo a segundo el capitalismo algorítmico es la inteligencia artificial. Solo la inteligencia artificial es capaz de trabajar la información que en forma de datos está disponible para las plataformas. Por lo tanto, cuando uno trabaja con una inteligencia artificial, tiene que saber que la relación con ella es una relación de trabajo extractivo, donde bajo la apariencia de que nosotros queremos estar obteniendo algo de ella obtiene mucho más de nosotros que lo que ella nos da. Por lo tanto, los datos que le estamos ofreciendo están contribuyendo, que eso es lo que denuncia precisamente la cívica también, el concepto de trabajo que está detrás del trabajo vinculado a la inteligencia artificial, está contribuyendo a que el ser humano sea sustituido allí donde tiene capacidad para decidir y trabajar con la inteligencia artificial. Es más, yo soy de los que creen que tal y como está concebida la inteligencia artificial en su origen, no solamente busca la sustitución, busca la cancelación. La cancelación. Es decir, tal y como está diseñada nuestra modelos de inteligencia artificial, el ser humano es prescindible. No es prescindible para los tecnooligarcas, que
que en ese proceso están desarrollando, esa sería otra reflexión, pero que desborda, que está en mi libro Civilización Artificial, se está desarrollando un mundo maquínico donde el hombre no está. Cuando uno coge el avión de España a Lima, o de Lima a España y va en un vuelo de Iberia, el avión Airbus está totalmente digitalizado. Son varias las inteligencias artificiales que están funcionando dentro del avión. Por ejemplo, el motor Rolls-Royce es una inteligencia artificial. Está chequeando constantemente la información que genera el motor. El dato maquínico que genera esa inteligencia artificial, en términos económicos hoy, vale más que el dato que yo pude generar viendo el partido España-Argentina en el Wi-Fi del avión. El dato humano ya vale menos que el dato maquínico. Porque una tercera parte de las economías, del peso de la economía automatizada global, lo generan solo máquinas que dialogan entre ellas. Y ese peso va incrementándose. Puede haber perfectamente un escenario futuro donde haya unos pocos seres humanos conviviendo con máquinas que trabajan para ellos. Por el camino, la humanidad puede ver comprometida su continuidad si no se produce algo que es fundamental, una gobernanza democrática humana de la inteligencia artificial. Una gobernanza abierta al debate de todos, a una mirada plural, que interprete la justicia dando a cada uno lo que le corresponde en términos humanos. Ese es un debate que no está afrontando la humanidad, porque es un debate del que la humanidad está siendo secuestrada bajo un diseño de todo el ecosistema digital que lo que busca es que tú trabajes para la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque el diseño de la inteligencia artificial, como el diseño de este teléfono, está gamificado. Es decir, todo el despliegue está concebido para estar atrapado. Cuanto más tiempo, mejor, porque el objetivo es extraer datos de nosotros. Porque los datos es la commodity de la economía plataformizada. Por lo tanto, todo lo que haga que estemos cada vez más pendientes de la pantalla tiene más valor económico para las plataformas y a nosotros nos perjudica como seres humanos. Eso hay que entenderlo también. Que cuando uno trabaja con la inteligencia artificial, piense que tiene que tener siempre un control cognitivo sobre ella. Y eso no todo el mundo lo consigue. Porque la formación profesional del universitario que, por ejemplo, trabaja con la inteligencia artificial, al carecer de herramientas humanistas, porque se ha hiperespecializado, esa es la lógica de empleabilidad que ha acompañado los diseños curriculares de nuestras universidades, hace que no tenga capacidad de empoderamiento crítico sobre el trabajo con la inteligencia artificial y sea vinculado. Gracias. Soy Henry Vázquez, párroco de Nuestra Señora de Fátima. Muchas gracias por la exposición. Me parece que sería útil hacer una diferencia, una distinción entre transhumanismo y posthumanismo, porque la propuesta del transhumanismo está sobre todo la superación de la enfermedad, ¿no? Y claro, una visión inmanentista de nuestra visión cristiana, la enfermedad superada y la posibilidad de una vida sin límites, 150 años o vida eterna en este mundo. En cambio, el posthumanismo parece va en esta dirección de transformar la condición humana más allá de superar la enfermedad, en esta propuesta de imaginar un nuevo ser humano de pronto dependiente de máquinas
Entonces, se presenta esta propuesta como algo mejor, es desarrollo, ¿no? Es una aspiración del ser humano que siempre ha deseado algo mejor. Entonces, el concepto de desarrollo, de qué es mejor, está en cuestión, y como usted ha explicado bien, y sin duda el Papa y la doctrina católica puede ayudar, pero nuestra voz termina siendo limitada, ¿no? En un mundo más complejo. En ausencia de unas Naciones Unidas más potente, ¿cuál sería ese espacio de diálogo, de reflexión, de revelación? Porque evidentemente el peligro es que terminemos controlados por las máquinas como en Matrix, ¿no? Y en otros escenarios post-apocalípticos. ¿Cuál sería ese espacio de reflexión? La Iglesia, bueno, ha hecho una propuesta de hacerlo, pero ¿será tan relevante la opinión de la Iglesia? Por de pronto la Iglesia ha conseguido abrir un debate profundo basado en una institución, primero, que tiene detrás una tradición que está poniendo en tensión lo que es un discurso que nadie ha visto comprometido hasta el momento. Ha advertido de una serie de riesgos a los que nos lleva el diseño de la inteligencia artificial tal y como está conceptualizada hoy, tanto en Estados Unidos como en China, que son los dos referentes globales más potentes y que ofrecen los servicios de inteligencia artificial que la mayoría de nosotros consumimos. La Iglesia ahí ha puesto sobre la mesa una percepción. Podría servir claramente de soporte a un debate global en la medida en que la Iglesia opera globalmente. Porque no hay ninguna instancia internacional, empezando por Naciones Unidas, que tenga la suficiente fuerza en estos momentos para comprometer el discurso tal y como está sostenido por las grandes corporaciones tecnológicas globales, que son las que controlan el desarrollo de la inteligencia artificial. Detrás del desarrollo norteamericano están los tecnooligarcas, está la ideología transhumana, está el poshumanismo también, pero está todavía un movimiento más inquietante, que es lo que se denomina la ilustración oscura. The Dark Enlightenment, la ilustración oscura. La ilustración oscura es un movimiento del que, por ejemplo, uno de sus mayores protagonistas es Elon Musk o Peter Thiel, que financian buena parte de los desarrollos de innovación que hay en los modelos de inteligencia artificial. ¿Por qué la ilustración oscura y por qué toman este nombre? Esto lo puso en marcha un filósofo anglosajón británico allá por los años 90, en la idea de que, vinculando el transhumanismo y el poshumanismo con esta filosofía, hay que acelerar el avance tecnológico, porque es virtuoso per se. Porque si la técnica se libera de las normas de la democracia, de los códigos morales de la religión, va a conseguir que el ser humano viva en paz. Y va a conseguir que el ser humano se libere de los problemas de la enfermedad, de los problemas que ocasionan nacer con problemas de discapacidad, etc. Es decir, que la gran fuente de esperanza para el humano es la aceleración de la tecnología. Eso es lo que se denomina el aceleracionismo de la ilustración oscura. Y ellos utilizan esa expresión de manera provocadora, como está más allá del bien y el mal. Y el propio Peter Thiel dice que la competencia y la regulación es para los mediocres y el monopolio y el poder es para los superhombres como ellos. Lo dice así abiertamente. Porque tienen una capacidad de innovación que en su éxito
les da el derecho a poder seguir trabajando por obtener más éxito. Y quien gana se lo tiene que llevar todo. Esa es su reflexión con el póker. El diseño del modelo de innovación norteamericano es quien gana se lo lleva todo. En la última mano del juego se lleva todo lo que se ha acumulado. Y todas las corporaciones tecnológicas trabajan por diseños de monopolio. ¿Con qué objetivo? Acelerar la transformación tecnológica. Por lo tanto, la democracia sobra. Porque la democracia es una fábrica de normas. Naciones Unidas sobra. Porque es una fábrica de normas que nos obligan globalmente a respetarnos unos a otros en la sociedad internacional. En la guerra, el derecho humanitario bélico sobra porque obliga a distinguir entre el combatiente y el no combatiente, entre el objetivo civil y el objetivo militar, fija una legitimidad defensiva de la guerra y condena una guerra por agresión. Y las armas letales autónomas están diseñadas para ser eficientes en la búsqueda de la muerte y de la destrucción del enemigo. Palantir, que es el sistema de inteligencia artificial que provee de servicios al Departamento de Defensa norteamericano, es una empresa que en estos momentos tiene el monopolio de la gestión militar de los sistemas de inteligencia artificial en Estados Unidos. ¿Y quiénes están detrás? Dos personas pertenecientes a la Ilustración Escolar. Sus dos socios son Peter Thiel y Alexander Kahn, que hizo una tesis doctoral sobre la legitimidad de la agresividad a partir de una reflexión sobre Parsons y Carl Schmitt sobre el nomos de la guerra. Y la legitimidad, interpretando a Carl Schmitt, de que lo que redimirá al ser humano frente al anticristo, que es China, es el uso de la tecnología artificial sin límites por parte del Occidente. Esto está ahí. Es decir, esta es una realidad que está ahí, que es la que está siendo denunciada por el Papa también en África. Porque nadie ha hablado de esto. Hemos hablado muchos académicamente de esto, hemos escrito ensayos, hemos publicado libros, pero la capacidad de difusión que tiene esto es mínima. Porque hoy el mayor impacto en la difusión de los contenidos informativos, ¿quién lo tiene? Las redes sociales. ¿Y de quién son las redes sociales? De los mismos que son dueños de las corporaciones tecnológicas que se aprovechan de las redes sociales para patentizar los contenidos que ellos quieren y silenciar los contenidos que no merecen circular a sus ojos. Su algoritmo está editorializando permanentemente qué contenido ve cada uno de nosotros. Lo que cada uno de nosotros ve a través de una red social es algo que decide el algoritmo, no que decides tú. Porque su modelo de algoritmo de recomendación elige lo que tú vas a ver. Aunque tú pienses que estás eligiendo lo que estás viendo. A ti, entre toda esta masa extraordinaria de información que en forma de contenidos circula en las redes, el algoritmo, conociendo tu huella digital, te lleva a los ojos lo que él quiere que tú veas, qué es lo que tú has dejado de ver, qué es lo que quieres ver. Es un cuestionamiento constante de la libertad humana y de la debilidad para decidir. ¿Con qué fin? Generar más datos. Porque el propósito del modelo capitalista cognitivo es extraer datos de nosotros para tratar de, salvando la robotización de nuestra identidad, anticipar nuestros deseos, para darnos en forma de nuevos servicios digitales. Por eso, que la Iglesia mueva ficha, por así decirlo, y que el Papa levante la mano advirtiéndonos a todos, cuidado con lo que está pasando, para mí es un gesto casi me atrevería a decir épico, que ha colocado de pronto a la Iglesia en vanguardia intelectual, cuando siempre se le ha acusado de estar muy rezagada en cuanto a aquello que tenía que hacer para denunciar la injusticia,
ahora de pronto ha sido capaz de colocarnos en lo que es la gran frontera política, tal y como en estos momentos estamos dentro del capitalismo cognitivo, que es el conflicto entre el humano y la máquina, que es un conflicto que se está gestando en el horizonte en nuestro presente. Lo estoy diciendo ahora, el conflicto entre el humano y la máquina. La máquina sin regulación que tenemos ahora y que crece en su poder va a ser la fuente del futuro conflicto político. Gracias, José María. Capitalismo cognitivo. Quiero detenerme un ratito en esa frase porque creo que bien se puede analizar por las dos palabras que la componen. Voy primero por lo cognitivo, pero es uno también de los medios principales de la inteligencia artificial. Yo me puedo pensar muchas veces, y especialmente los más jóvenes, poco a poco van perdiendo esa capacidad analítica y crítica o ese enfrentamiento con una máquina en blanco, ¿no? Donde uno tiene que hacer el ejercicio de pensar por sí mismo, empezar a escribir, cuidadosamente eligiendo las palabras, ver la argumentar, etcétera, etcétera. Ahora es mucho más fácil decirle a la inteligencia artificial, oye, escribe algo sobre este tema, resume este libro, o lo que fuese. Hay una suerte de delegación cognitiva, por así llamarlo, ¿no? Y que muchas veces también he leído por ahí hablando la frase o la pregunta, ¿no? ¿La inteligencia artificial acaso nos hace más tontos? Y eso es algo que de pronto interesa mucho a instituciones vinculadas al tema de lo educativo. Nuestro sistema educativo está preparado para estas nuevas tecnologías, las está aprovechando para darle un buen uso, o estamos más bien haciendo un abuso de este tipo de tecnologías. Eso es por un lado. Por el lado del capitalismo y la racionalidad económica, en sí misma, yo creo que es legítima en su ámbito. El problema es cuando sale del ámbito de lo económico e intenta, digamos, ser hegemónica en todas otras dimensiones de la vida. Y claro, la inteligencia artificial finalmente está pues encargada de intereses económicos, finalmente, porque son empresas que sacan productos, que cogen datos para poder vender con mayor acierto una serie de productos y servicios. Ante este panorama y esta frase del capitalismo y el tema de lo que estamos hablando, el tema más cognitivo, el rol de las empresas. Aquí hay mucha gente vinculada al mundo de la empresa. ¿Qué rol pueden tener las empresas? Las empresas que desarrollan esas tecnologías, las empresas que invierten en esas tecnologías, las empresas que usan las tecnologías. Estoy seguro que aquí casi todos o todos estamos usando la inteligencia artificial en nuestro día a día en nuestras organizaciones. ¿Tenemos un rol de cumplir? Básicamente cumplir la legislación, o acaso tenemos algún tipo de responsabilidad ética extendida en términos que nos más en cuenta. Respecto de la primera cuestión, dentro de 5 años, el trabajo que ahora desarrollamos con sistemas de inteligencia artificial a través básicamente de un software escrito, fronteando con ella, va a ser la propia calidad de los sistemas de inteligencia artificial en una conversación permanente. 5 o 10 años. No va a ser lo mismo tener 1000 palabras en la cabeza, como campo semántico, organizadas con una formación profesional hiperespecializada, en verticales casi especialistas, que tener 8000 palabras organizadas transversalmente con una mente humanista. No es igual. La capacidad que vamos a tener de interlocutar con la máquina va a hacer que la máquina nos dé mucho mejor lo que nosotros estamos buscando de ella. Y por lo tanto, tener un control de un campo semántico muy amplio nos lleva a que ella trabaje para nosotros y no trabajemos nosotros para ella. Por lo tanto, la formación educativa tiene que adaptarse a esa realidad. Es complicado, porque uno no improvisa tener 4000, 6000, 8000 palabras en la cabeza.
sobre todo con la ambiguación conceptual que el lenguaje nos proporciona. Primera cosa. Segunda cosa. Esa inteligencia artificial va a estar permanentemente evaluando métricamente el trabajo que hagamos con ella. Por tanto, va a saber si tenemos miedo, si nos sentimos incómodos trabajando con ella, si en cambio nos sentimos empoderados y controlados en la relación. Y esa información biométrica va a condicionar también lo que obtenga la máquina. Con lo cual, no solamente tenemos que educar para el hacer, y por tanto la formación ha de buscar un aprendizaje para el hacer, cuando el hacer además está muy cuestionado, porque el hacer lo va a hacer mejor la máquina por el conocimiento algorítmico que tiene especializado el nicho en el que estemos trabajando, sino que va a ser muy importante aprender para ser. Nuestra formación enseña para ser o enseña para hacer. Y en ese enseñar para hacer, las 1000 palabras, 2000 que maneja un universitario van a estar a la altura de las 4, 5 o 6000 que necesitará para ser verdaderamente eficiente en su relación con ella. Lo dejo ahí. Y en la segunda cuestión, que era claro, el problema que nos plantea la inteligencia artificial en estos momentos es el siguiente, que es en lo que estoy trabajando ahora mismo, que es lo que se llama la plusvalía tecnológica. Cuando yo trabajo con una inteligencia artificial dentro de una empresa, por ejemplo, estoy obteniendo de la empresa un servicio de inteligencia artificial donde la agregación de valor y por lo tanto la plusvalía que se obtiene del intercambio de conocimiento entre la máquina y yo no se la queda el trabajador, basta a la empresa a través del servicio alquilado del sistema, que en la medida en que la empresa deja de ser empresa para ser plataforma va a obtener una rentabilización mayor de la plusvalía, porque va a incrementar la productividad. Que además, como no se interpreta que ese trabajo tiene una autoría del trabajador, la productividad va directamente a la empresa, que no la transforma en política de salario. Va a la cuenta de resultados o a la amortización del servicio de alquiler del sistema de inteligencia artificial. Por lo tanto, se está produciendo en el trabajador, en el knowledge worker, una alienación de su propia identidad, porque el trabajo deja de perder el sentido y el propósito que acompaña al trabajo de acuerdo con la dignificación de este a través de la autonomía. Pero tampoco la empresa obtiene un incremento de su productividad real, porque lo que está creando es un servicio externo. Es decir, la información que está obteniendo en parte se la puede quedar si está plataformizada. Si no, pasa a la empresa que está entrenando el sistema de inteligencia artificial. Claude, Gemini, ChatGPT, quien sea. Pero es ella la que está registrando el valor económico añadido que genera mi trabajo con ella. Porque ella conserva esa información, la huella digital de esa información. Pero en tanto, la empresa mantenga el control del alquiler de ese servicio. Si no, pasa a la empresa que está alquilando el servicio y que está mejorando su entrenamiento. Pero tampoco. Porque lo que soporta el entrenamiento, ¿qué es? La nube. Es decir, el dueño de la infraestructura tecnológica
que con independencia de cómo evoluciona en su desarrollo ChatGPT, pasando a ChatGPT 5, 6 o 7, quien hace posible que esa evolución no es la empresa con su sistema de computación, sino la nube que está entrenando en la infraestructura ese sistema. Y que si lo cortara, le privaría al ChatGPT de su reservorio de huella digital obtenida por el trabajo que ha estado desarrollando tanta gente que ha empleado su servicio. ¿Y quién se está beneficiando de esto? Las grandes corporaciones tecnológicas, que además están luchando a muerte entre ellas para que una de ellas venza sobre todas y consiga que finalmente el servicio de inteligencia artificial sea una comodidad por un monopolio. Ese es el diseño. Y eso es lo que está pasando cuando trabajamos con la inteligencia artificial. ¿Cuál es el problema del modelo capitalista actual? Que en el capitalismo industrial, la propiedad, que era dueña de la empresa, dialogaba con el trabajo. Y la empresa logró establecer una comunidad trabajo-propiedad que redistribuyó la riqueza que se da dentro de la empresa, haciendo al trabajador, mediante la política de salarios, parte y beneficiario del incremento de su productividad. Ahora el capitalismo cognitivo, ¿qué hace? La propiedad ya no es una propiedad financiera. ¿Quién es el capitalista? El dueño del algoritmo. Quien tiene el algoritmo tiene el poder. Por lo tanto, la única empresa viable a medio y largo plazo es la que tiene una estructura plataformizada con algoritmos propios que le hacen controlar sus datos. En la medida en que la empresa pierde sus datos y los gana a otros, pierde competitividad y por lo tanto tiene más riesgo de ser expulsado del mercado. Pero el trabajo, ¿dónde está? Ya no es un trabajo estrictamente humano, es un trabajo hibridado con inteligencias artificiales, que como acabamos de ver están generando una plusvalía tecnológica que desapodera la propia plataforma del control sobre ese trabajo, que pasa a una corporación que controla el entrenamiento y la infraestructura. Este modelo, a la larga, no es sostenible para la propia empresa. Es decir, estamos trabajando con sistemas de inteligencia artificial que benefician tácticamente a la empresa en un posicionamiento de mercado muy vinculado al momento concreto, pero proyecta esas categorías en el tiempo. ¿Es sostenible? Solo es sostenible para el dueño de la corporación. Hay un trabajo estupendo de una politóloga norteamericana, Lina Khan, que tiene un ensayo que se titula La paradoja de Amazon, donde hace un análisis a partir de Hannah Arendt, curiosamente la filósofa que cita el Papa en su encíclica cuando está hablando del trabajo, donde analiza cómo a partir solo de los datos que tuvo originalmente Amazon sobre la logística de servicios, ha levantado el emporio que le ha llevado a controlar la nube. ¿Cómo? Desarrollando una política agresiva de control sobre el dato colindante al dato protocolo, como una especie de expansionismo imperialista sobre los datos colindantes a mi dato registrado, haciéndolos míos y canibalizando los datos de mis competidores. Así se ha creado el interesador que es Amazon. María, se me quedan muchísimos temas en el tintero, ¿verdad? Tengo 1000 preguntas, pero lamentablemente el tiempo no nos da para mucho más. Le devuelvo la palabra a Cecilia, que va a presentar a Rafael un cierre y una oración. Muchas gracias, José María y Gianfranco. Invito a Rafael Fernández para el cierre. Y sí quería mencionar, probablemente Rafael va a hacerlo hoy a las 6 de la tarde en la Universidad de Luis Montoya. También va a estar José María en la conferencia
esta curioso intercambio ha sido muy valioso, ¿verdad? Solamente quisiera subrayar dos o tres ideas que retengo, bueno, retengo muchas más, pero he anotado dos o tres. La primera que me ha impresionado es esta memoria Francisco, el conocimiento del poder, que contrasta con una frase inicial muy bonita, muy bella y muy poética: no el gusto saber harta y satisface el alma sin que me gustaría sentir internamente las cosas internamente, porque nos habla más bien de una sabiduría que va haciendo un trabajo interior de redescubrimiento de Dios y del mismo. Por otra parte, subrayo esta frase también relevante: el diseño de la inteligencia artificial tiene la voluntad de poder que quiere intervenir en el mundo. Frente más bien a esta frase, luego podemos recordar la admiración de San Ignacio, la admiración de Casiano, por una creación que estamos llamados a contemplar. El día que la inteligencia artificial contempla, que se habremos absolutamente sustituidos. Y quisiera también subrayar esta idea que parece que es al final lograr que la inteligencia artificial trabaje para nosotros y no nosotros para ella, que también me recuerda, subrayo también una frase inicial por el Evangelio, en realidad no se sabe para el hombre. Entonces el hombre para el sábado, con la progresión del predicador, lo entendieron. Me recuerda la frase mesiana de discernir adecuadamente con la relación entre medios y fines, que es tan importante en nuestro pensamiento actual. Y ciertamente una conclusión clarísima es que hay que leer la encíclica. Creo que nos ha puesto también en la perspectiva de una encíclica que dice que entra en el debate actual, entra en el debate con un tema desafiante, complejo, y que pasa muchas cosas detrás. Pero si uno escuchando a José María, hay cosas que van pasando detrás de la que uno no se da cuenta en absoluto, uno vive en una especie detrás de bambalinas. Quisiera terminar recordando que la ética, si bien es cierto, es externa a este sistema, a este modelo, bueno, pues creo que es un reclamo de todo ser humano que tiene aspiraciones espirituales. Creo que todos aquí, este grupo y probablemente en general, tenemos aspiraciones espirituales que no pueden, como diríamos, por las cuales el ser humano no puede descubrir plenamente quién es si no se confronta y acepta sus límites y la vulnerabilidad, todo lo contrario de una inteligencia artificial como la que hoy nos atropella un poco, por los beneficios que encontremos de ella. Quisiera